Bueno, a ver, ¿por qué es tan difícil que haya un consenso entre Ejecutivo y Legislativo, Sandro? Una situación que se presenta desde hace 5 o 6 años, en donde los enfrentamientos entre ambos poderes del Estado han sido constantes. Hablábamos más temprano de un balance de esta situación que ha generado, por ejemplo, vacancia presidencial, que ha generado disolución del Congreso. Estamos nuevamente con una posibilidad de vacancia, no sé si prospere, es muy difícil, pero igual, la situación está establecida así. ¿Cuál es su diagnóstico de esta situación, Sandro? Bueno, tu pregunta efectivamente va más allá de lo que está sucediendo hoy día en el Congreso y de lo que viene sucediendo hoy entre Ejecutivo y Congreso de los últimos meses con este gobierno. Tiene que ver con una crisis de nuestro sistema político que no es nueva, se ha venido acumulando en los últimos 20 años o más, y habla de partidos políticos con serias dificultades para representar a los ciudadanos, de partidos políticos que solo se activan para las elecciones, pero no se preparan para gobernar el país. Estamos hablando de una ciudadanía que se viene desinteresando de la política y ha dejado a los políticos locales, regionales y nacionales hacer de las suyas. Estamos hablando entonces de, si quieres, una gran fractura en la relación entre gobernantes y gobernados, donde ambas partes han hecho mucho para llegar a esta situación que no solamente es lamentable, sino que afecta la vida de la gran mayoría de peruanos y peruanas. Sandro, buenas noches. Giovanna Castro te saluda. Acabas de mencionar justamente una palabra importante, cómo llegamos a este tipo de situaciones. Y con esto te pregunto cómo llegamos a situaciones como la que observamos afuera del Congreso, que es enfrentamientos entre simpatizantes a favor y en contra, agresión a los periodistas que están también en el lugar. Pero dentro en el Parlamento también tenemos otro tipo de actitudes, entre ellas frases que se vienen repitiendo, como el de vayámonos todos, que además no es una frase de ahora, que ya lo hemos escuchado también en ocasiones anteriores. Mira, lo que tú mencionas, Jonas, es importante. Estamos hablando de pequeñas minorías que están fuera del Congreso peleándose unas a las otras, como sucede entre Ejecutivo y Legislativo, como sucede en las redes digitales, ¿no? Gente que se insulta, se descalifica, unos acusan a otros de comunistas, unos a otros de derechistas conservadores, pero la verdad es que estamos hablando de minorías que hacen mucho ruido, pero la gran mayoría del país es una mayoría que no está atenta a las noticias políticas, que no está siguiendo el debate día a día y que en verdad está más concentrada en ver cómo salimos de esta crisis, cómo sale su economía familiar adelante, cómo sale su comunidad adelante. Tenemos un país muy fracturado, donde pequeñas minorías polarizan, ejercen violencia verbal, y una gran mayoría que parece desconectada de la política, aun cuando la política está afectando directamente sus vidas. Así es, hay una sensación, Sandro, de hartazgo, diría yo, de gran parte de la población, no solamente respecto a la disputa política, sino también a las repercusiones económicas que hay, ¿no? Porque vemos, por ejemplo, y comprobamos incremento de precios de productos de primera necesidad, incremento en el precio del dólar, ha habido justamente este fenómeno por el tema de la incertidumbre política. Pero yo quería, al margen de eso, preguntarle, Sandro, la figura de Aníbal Torres, ¿cree usted que puede significar una figura que pueda establecer consensos y el diálogo, ese puente de diálogo entre Ejecutivo y Legislativo? Bueno, Aníbal Torres no es Messi en la selección de Argentina. O sea, no es la persona que te va a voltear el partido, ¿no es cierto? Bueno, el hecho hoy día ha incidido mucho en eso, ¿no? En ese llamado justamente al consenso para trabajar. Por eso le preguntaba si él podría representar esa figura que genere consensos. Él comenzó el discurso efectivamente llamando a la conciliación, apeló a que no solamente el Ejecutivo, sino el Legislativo también tiene rechazo de la ciudadanía,
y que hay que acometer juntos esta situación de crisis. Y yo creo que dicho así, nadie podría estar en contra, ¿no? El asunto es qué pasa antes y después de esa convocatoria, porque lo que tenemos en las semanas anteriores, en los días anteriores, es un premier que un día dice concertemos y al día siguiente confronta, que dice tenemos grandes retos nacionales y al día siguiente no aclara todas las dudas y todas las sospechas que hay de corrupción dentro del gobierno, que hoy día ha hecho una larga enumeración de medidas sectoriales que el gobierno debe tomar y que en general nadie podría decir que están mal, pero no señaló cuáles son los ejes centrales de la política de gobierno. Si yo les pregunto a ustedes ahora y a cualquier televidente o radioescucha, ¿cuáles son las ideas fuertes del mensaje del premier? Yo no sé si han quedado claras. Yo creo que es un discurso con una larga enumeración en educación, en salud, en derechos civiles, en economía, en comunidades nativas, pero la verdad es que a mí por lo menos no me ha quedado claro cuáles son las prioridades y los ejes de un gobierno que a los 7 meses de gestión tiene más rechazo que aceptación, lamentablemente. Y hablando en realidad de frases que no han quedado claras, el premier Aníbal Torres también habló de cambios aparentemente en el gabinete porque dijo que se aumentaría la cuota de mujeres en el gabinete que él preside. Tenemos actualmente solo a 3 ministras. ¿Esto deberíamos leerlo o entenderlo efectivamente como próximos cambios o deberíamos entenderlo como un mensaje que se ha sumado o agarrado, por decirlo de una manera, a la fecha que estamos hoy, 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer? Probablemente hubiera sido mucho más estratégico que esos cambios se hicieran antes de su presentación en el Congreso, ¿no? Que ministros cuestionados como el de Salud y esta asimetría en la representación, en las cuotas de paridad dentro del conjunto de ministros, ¿no es cierto? Si todo eso se hubiera ajustado a tiempo, probablemente su discurso hubiera tenido mucho más sentido. Yo tengo la impresión que es un discurso que llama a la concordia, que llama al trabajo conjunto, que enumera medidas, pero que no hizo los gestos políticos previos para darle crédito precisamente a las palabras que hoy día compartió en el Congreso y con toda la ciudadanía. Y además con serias contradicciones, ¿no? Por una parte habla de, impulsar y defender la idoneidad y la capacidad de funcionarios, pero ese es un defecto muy grande que ha tenido este gobierno, justamente, designar a gente no preparada. Habla acerca de luchar contra la violencia de género, ¿no? Y sin embargo, hay, además de 3 mujeres solamente en el gabinete, a su vez hay ministros que tienen denuncias, ¿no?, de agresiones hacia la mujer. Entonces, la verdad que notamos allí una contradicción muy grande. Así es. Yo te diría algo más. Le anuncia iniciativas anticorrupción sin haber clarificado todas las dudas que hay de corrupción dentro del gobierno. Es decir, del dicho al hecho hay mucho trecho. Entonces uno puede decir cosas muy bonitas, pero la verdad es que a esta altura la desconfianza que hay sobre los políticos peruanos nos dice que la única manera de revertir esa desconfianza es hablando a través de hechos. Y este gobierno, lamentablemente, no está hablando a través de hechos. De la misma manera que el Congreso tampoco está hablando a través de hechos. Creo que son 2 poderes desprestigiados, básicamente incompetentes, que están muy lejos de tener respaldo ciudadano. No lo digo yo, lo dicen las encuestas de los últimos meses. Perfecto. Sandro Venturo, sociólogo, gracias por estar con nosotros. Él ha dicho discurso de concordia del jefe del gabinete Aníbal Torres, pero sin ejes claros. Son ya las 10 de la noche con 45 minutos. Estamos en una transmisión especial, cobertura voto de confianza. Momento de escuchar a los anunciantes. Cuando lo que hay es algo más simple y mundano, una tremenda corrupción.